Jóvenes de sexto de primaria, el día de hoy en el curso de álgebra vamos a trabajar el tema de productos notables 2, páginas 13 y 14 del antiguo manual. Vamos a desarrollar estos ejercicios exclusivamente en el cuaderno y para ello vamos a hacer uso de algunas fórmulas que ya hemos visto anteriormente, pero que las vamos a volver a repetir. En este tema vamos a mezclar básicamente todo lo que es productos notables. Vamos a trabajar con diversos ejercicios, así que presten mucha atención a esta sesión. Bien, las fórmulas se las he colocado aquí en la pizarra. Como pueden observar, estoy colocándoles tres fórmulas principalmente: la de diferencia de cuadrados, la de binomio al cubo y suma de diferencia de cubos. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con los ejercicios de esta sesión. Vamos a desarrollarlo todo, como les mencioné, exclusivamente en el cuaderno, y vamos a empezar por los ejercicios del nivel 1. Ahora, para estos ejercicios, la pregunta 1, 2 y 3, yo voy a hacer la A y la D. Ustedes van a hacer la B y la C, porque en la pregunta 1 tenemos A, B, C, D. En la pregunta 2 tenemos ABCD. En la pregunta 3 tenemos ABCD. Entonces yo en cada una de esas preguntas, en la pregunta 1, en la pregunta 2 y en la pregunta 3, voy a desarrollar la letra A y la letra D, y ustedes van a desarrollar la letra B y la letra C de cada una de estas tres preguntas. Muy bien, empecemos con la primera pregunta, que nos dice, letra A, x más 4 al cuadrado. Esta fórmula es de la clase anterior, x más 4 al cuadrado. Muy bien, ya sabemos que A es primer elemento y B es segundo elemento. En este caso ya sabemos cómo trabajarlo. A es primer elemento, es decir, x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, como dice aquí, el primero por el segundo, es decir, x 4 más el segundo al cuadrado, como también nos menciona aquí, que sería 4 al cuadrado. Ya sabemos que x al cuadrado es x cuadrado más 2 por 4, 8x. 8x más 4 al cuadrado, 16. Y el ejercicio ya queda completamente resuelto. Recordemos que en los ejercicios de productos notables, los ejercicios se hacen mayormente en dos pasos, ¿ya? 2, 3 pasos máximo, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado al momento de resolver. En la letra D tenemos 3x menos 1. Tenemos así, 3x menos 1. Ahora, recordemos que en la fórmula, cuando es a más b al cuadrado, te sale así. Pero cuando aquí es negativo, el de aquí es negativo. Y el de aquí siempre permanece positivo. Entonces, el ejercicio se resolvería de este modo, ¿verdad? 3x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sería 3x al cuadrado, ya saben que el cuadrado eleva a todos los elementos que están dentro. Entonces, si es 3x al cuadrado, sería 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, x cuadrado, menos 2 por 3, 6, por 1, 6, sería 6x, más 1 al cuadrado, ya sabemos que es 1. Y ya estaría el ejercicio completamente resuelto. Bien, como ya les dije, ustedes van a desarrollar la letra B y la letra C de la pregunta número 1. En la pregunta número 2, nuevamente yo voy a desarrollar la letra A y la letra D. En la pregunta número 1 me dice lo siguiente. En la pregunta número 2, letra A, me dice x más raíz de 3 por x menos raíz de 3. Lo que tenemos que hacer es bastante simple. Aquí estamos observando la fórmula de diferencia de cuadrados, en la que yo tengo dos elementos que son completamente idénticos, pero en primer caso se suma y en el segundo caso se resta. Así como está aquí. Los dos son idénticos, pero en un caso se suma y en el otro se resta. El resultado sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Es decir, el primer elemento aquí sería x al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado, es decir, raíz de 3 al cuadrado. Ya saben cómo es x al cuadrado, es x cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, esto se elimina y me queda 3. Recuerden que cuando tienes una raíz con un cuadrado afuera, se simplifican ambos y te queda solamente el elemento nada más, ¿ya? Tengan en cuenta eso cuando desarrollen los ejercicios, que existe esa simplificación. Muy bien, pasemos a la letra D, que me dice lo siguiente. En la letra D me dice 2x al cuadrado menos 1 por 2x al cuadrado más 1. Como ya sabemos, en este ejercicio nosotros trabajamos igual que diferencia de cuadrados. Tenemos una suma con una resta, ambos casos son iguales y la respuesta sería esta de aquí. En este caso el primer elemento sería 2x al cuadrado. Sería 2x al cuadrado elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Como ya sabemos, 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado por 2 es 4 menos 1.
Recuerden que cuando tienes un paréntesis y un número afuera, este multiplica al que está acá adentro. Por eso es lo 4, pero no quita de que interactúa con ambos, ¿ya? Por eso sale esta respuesta, 4x a la cuarta menos 1. Muy bien, ustedes desarrollan la letra B y la letra C. Pasemos al problema número 3. En el problema número 3 me dicen lo siguiente, en el primer ejercicio, dice x más 3 al cubo. Aquí les he puesto lo que es un binomio al cubo y una suma de diferencia al cubo porque son diferentes. Cuando tú tienes a más b, tienes así, a más b al cubo, es completamente diferente que decir al cubo más b al cubo. ¿Ya? Estos son dos fórmulas distintas, por eso es que uno es binomio al cubo y otro es suma y diferencia de cubos. Son dos fórmulas diferentes. Entonces, en este caso, aquí dice x más 3 al cubo. Es decir, me estoy refiriendo a este que está aquí. Y la fórmula es x al cubo, lo voy a colocar aquí porque es un poquito más extenso, es x al cubo más 3 veces el primero por el segundo, multiplicado por la suma de ambos, más el último al cubo. Muy bien, procedemos a desarrollar x al cubo, ya sé que es x cubo, 3 por x es 3x, por 3, 9x, más 9x por x más 3, más 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿ya? Entonces, como ven, el ejercicio queda completamente desarrollado, súper sencillo. Ahí no me dan alternativas, así que no lo puedo colocar. Pero ya saben que tienen que colocar las respuestas a los costados, ¿ya? La letra B y la letra C lo van a hacer ustedes. Yo voy a desarrollar la D. En la D hay una similitud. Me dicen 3x al cuadrado más 2 al cubo. Empiezo a desarrollar. Ya sé que es esta fórmula de aquí, así que sería 3x al cuadrado elevado al cubo más 3 veces el primero por el segundo multiplicado por la suma de ambos, 3x al cuadrado más 2, más el último al cubo, que en este caso sería 2 al cubo. Muy bien, procedemos a desarrollar. Ya sabemos 3 al cubo es 27, x a la sexta, más 3 por 3, 9, 9 por 2, 18x al cuadrado, multiplicado por 3x al cuadrado más 2, más 2 al cubo sería 8. Como ven, el ejercicio ya saben que en todo caso de los productos notables siempre cumple el protocolo de hacerse en 2-3 pasos. Así que no se vayan a marear tratando de pensar de que de repente pueden extender más el ejercicio. El ejercicio queda hasta este punto nada más. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio número 3. Y en el ejercicio número 3 ya interactuamos de modos distintos. Vamos a trabajar ya los ejercicios un poco más extendidos. Por ejemplo, en la pregunta número 4, a mí me dice x más 2 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x al cuadrado más 4 más 16. Aquí el ejercicio ya está más extendido y lo que tengo que hacer en estos casos precisamente es utilizar mis fórmulas. Aquí, por ejemplo, yo puedo trabajar con esta fórmula de aquí, en esta parte, solo con estos dos nada más. Y la respuesta sería, como pueden ver, es una diferencia de cuadrados. Esto es idéntico a esto con el signo cambiado. Entonces utilizo mi fórmula de diferencia de cuadrados. En este caso sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Coloco la parte que resta, x al cuadrado más 4 más 16. Esto ya sabemos cuánto sale, ¿no? X al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4 más 16. Y como puedes observar, puedo utilizar nuevamente la misma fórmula de diferencia de cuadrados, porque ambos son idénticos. Lo único que se diferencia nada más es la suma. En uno es suma y el otro es resta. Lo único que se diferencia nada más es la operación. Entonces coincide con diferencia de cuadrados. Lo que hago es nuevamente volver a hacer mi operación. Sería x al cuadrado elevado al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto es una operación más 16. X al cuadrado por el 2 que está afuera sería x a la cuarta. Menos 16, y como acá es positivo sería más 16. Como puedes observar, aquí se va el 16 porque uno es positivo y el otro es negativo. Se van y el ejercicio se reduce hasta x a la cuarta. Como ven, es un ejercicio súper sencillo. No había mucho nivel de dificultad y es por eso que ustedes van a desarrollar el ejercicio número 5, porque se desarrolla del mismo modo que la pregunta número 4. El ejercicio número 5 lo desarrollan ustedes. Ya se desarrolla exactamente igual que la pregunta número 4. Muy bien, pasemos al problema número 5, al problema número 6.
En el problema número 6 me dicen estos dos datos. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 13. Me dicen que x por y es igual a 6. Y me piden hallar x más y al cuadrado. Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar la fórmula. Tengo que colocar mi fórmula de x más y al cuadrado. X más y al cuadrado, según la fórmula que les coloqué inicialmente, es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Es la primera fórmula que les coloqué aquí. Esa es la fórmula la fórmula de binomio al cuadrado, ¿ya? Esta fórmula, en vez de colocar A, he puesto X, y en vez de colocar B, he puesto Y. Es exactamente la misma. Entonces lo que yo voy a hacer es proceder únicamente a reemplazar nada más. Mira, yo tengo aquí X al cuadrado más Y al cuadrado. Y según el dato del problema, X más Y al cuadrado es 13. Más 2 veces XY, según el problema, vale 6. Entonces, esta es mi fórmula, x más y al cuadrado, igual a esto, 2 por 6, 12. Entonces sería 13 más 12 igual a 25. X más y al cuadrado sería igual a 25. Ahora, yo inclusive podría pasar aquí, ¿no? Este cuadrado puede pasar como raíz, y raíz de 25 es 5. Si es que me pidieran calcular cuánto es x más y. Pero en este caso no me han preguntado cuánto es x más y. Me han preguntado cuánto es x más y al cuadrado. Y eso es 25. Entonces ya tengo que mi respuesta es 25, ¿sí? Bien, vamos a pasar al problema siguiente, pero no sin antes mencionarles el problema número 8 es idéntico, es muy similar, solamente utiliza esta fórmula de aquí nada más. No, sí, claro, esta pregunta de aquí, la pregunta número 7, utiliza esta fórmula que está acá, pero se sigue el mismo proceso. Así que la pregunta número 7 la van a desarrollar exactamente igual como yo lo he hecho, pero con esta fórmula de aquí, ¿ya? Solamente tienen que hacer ese reemplazo nada más en la pregunta número 7, ¿ya? Esa va a ser en la pregunta número 8, corrijo. La pregunta número 8 lo van a desarrollar ustedes con este proceso, ¿ya? Igual que aquí, pero con esta fórmula en la pregunta número 8. La pregunta número 7, ya saben cómo se hace nuestras simplificaciones haciendo uso de diferencia de cuadrados. En la pregunta número 7 tengo raíz de x más 1 por raíz de x menos 1 más x más 1. Ya saben que cuando tienes esto, idénticos pero con signos cambiados, es diferencia de cuadrados. Entonces el ejercicio se vería así. Raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo esto está sumado más x más 1. Raíz de x al cuadrado, ya les expliqué que esto se puede simplificar. Y me queda así, x menos 1 al cuadrado es 1, más x más 1. Como pueden observar, más 1 menos 1 se va. Y me queda x más x sería 2x. Como ven, no son ejercicios tan largos, son ejercicios sencillos. En este caso sería la alternativa letra A en la pregunta número 7. La pregunta número 8 ya les he mencionado que ustedes lo van a desarrollar con este proceso, haciendo uso del conocimiento de la pregunta número 6. Ya, solamente reemplazar nada más los números. Muy bien, y sí coincide. La pregunta número 8 sí tiene alternativa. Revísenlo bien. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 9. En la pregunta número 9, yo tengo primero estos dos datos. Tengo x menos y es igual a 3. Tengo que x al cuadrado más xy más y al cuadrado es igual a 21. Y me piden calcular cuánto es x al cubo menos y al cubo. Entonces, yo aquí tengo la fórmula de x al cubo menos y al cubo. En vez de a pongo x y en vez de b pongo y. El ejercicio se vería así, ¿no? X menos y, x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Como ven, ya tengo los datos aquí. X menos y vale 3. Y todo esto de aquí vale 2. 3 por 2, 6. De un solo golpe. Rapidísimo. Como ven, súper sencillo. La pregunta número 9. En la pregunta número 10, esta pregunta número 10, hay varias formas de desarrollarlo. Yo les recomiendo que lo hagan reemplazando la fórmula, pero también lo pueden hacer haciendo uso de los datos que ya le están dando. Aquí, por ejemplo, me dicen a al cuadrado es igual a 4. Entonces, este cuadrado pasa como raíz y sería raíz de 4, sería 2. Entonces, el valor de a vale 2. El siguiente dato dice b al cuadrado igual a 25. Esto pasa como raíz y sería b igual a raíz de 25, sería 5. Yo ya tengo esos dos datos. Además me dicen que a por b
es igual a 10, lo que coincide porque A vale 2 y B vale 5, y 2 por 5 es 10. Entonces, si te gusta lo puedes hacer con reducción de fórmula, pero también hay otras formas, ¿no? Como por ejemplo esta, A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado por A menos B. Hay un montón de formas para desarrollar, y mira, esta puede ser una. Yo tengo que A vale 2 y B vale 5, entonces sería 2 más 5 multiplicado por 2 al cuadrado menos AB vale 10 más 5 al cuadrado, y acá es A menos B, sería 2 menos 5. Lo que hago nada más es reemplazar, 2 más 5 es 7, por 2 al cuadrado es 4, menos 10 más 25, por 2 menos 5 es menos 3, y así continúo y desarrollo esta parte. Entonces, como ven, es un ejercicio que es sencillo. Sería 25 más 4, 29. 29 menos 10 es 19. Tendrías que multiplicar 7 por 19 por menos 3. Multiplicas estas tres cantidades y obtienes la respuesta. Esta pregunta la completan ustedes, es una multiplicación sencilla. Esa pregunta número 10 no tiene alternativa, pero la vamos a desarrollar lo mejor que podamos. Las preguntas que ustedes van a desarrollar en esta ocasión, las preguntas de reto que les estoy dejando para que ustedes puedan desarrollar son las siguientes. Van a desarrollar la pregunta número 4, la pregunta número 5, repito, la pregunta número 4, la pregunta número 5, la pregunta número 7 y la pregunta número 9. Repito, la pregunta número 4, la pregunta número 5, la pregunta número 7 y la pregunta número 9 del nivel de selección. Y con eso estaríamos culminando este manual anterior que ya tenemos. Y les voy a pedir que de una vez ya los que no tienen su manual lo consigan lo más pronto posible, porque vamos a empezar la siguiente sesión de álgebra con el nuevo manual. Y el nuevo manual ya tiene bastantes temas que ya he podido ir viendo. Y el primer tema va a ser miscelánea. Y es un tema que va a agarrar bastantes puntos de los temas que hemos trabajado. Entonces, como es prácticamente una práctica dirigida, tienen que tener todos tienen que tener su manual a la mano. Y después de eso nos toca todavía división algebraica, que es método de Horner. Entonces esos temas sí son un poquito más extendidos, así que tienen que tener su manual a la mano. Los ejercicios del día de hoy, por favor, ya saben, en el cuaderno, preséntenlo de modo ordenado. Los ejercicios que les estoy dejando, ¿ya? Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan podido entender la sesión de hoy, que hayan podido tomar nota. Escriban estos ejercicios que están aquí. Escriban las fórmulas en el cuaderno. Son necesarias las fórmulas, así que las voy a revisar también, que estas fórmulas que les he colocado aquí lo desarrollo. Ya saben que los ejercicios que yo desarrollo no hace falta que lo copien, yo solamente les pido las fórmulas y los ejercicios que yo les estoy dejando. Bueno chicos, eso sería todo de mi parte, espero que hayan entendido la clase de hoy. Cualquier duda o consulta me lo hacen llegar en el transcurso del día, ¿sí jóvenes? Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan muy buenos días.